amada iglesia, es un placer estar con ustedes en esta mañana, celebrando adoración al Señor nuevamente, y no les podemos negar que hemos pasado una semana, ¿verdad?, bastante interesantes, un poco intensas, y más allá de lo que está pasando afuera de nuestro hogar, más bien dentro de nuestra casa, dentro de nuestro ser, cuando nos encontramos con nosotros mismos, empezamos a cuestionarnos, ¿verdad? El cómo vamos a encontrarnos con el Señor en medio de nuestra situación cotidiana. Y de seguro usted y yo nos hemos tenido que haber preguntado en algún momento, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuándo terminará? Entonces la ansiedad quiere apoderarse y quiere tomar el centro en nuestra vida. Pero miren lo que nos promete nuestro Dios en el Salmo 55, los versos 16 al 18 y el verso 22. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y el verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Wow, este salmo recalca dos verdades, especialmente al final de estos versos, que dice: no dejará para siempre caído al justo. Número uno, nos recalca que sí, mire, vamos a caer, pero cuando la desesperación nos alcance, recuerde cómo termina este salmo, el verso 22, diciendo que Él no nos dejará caídos para siempre. Amén. Vamos a cantar y le exhortamos a que cante con nosotros. Y vamos a pedirle al Señor con este cántico que nos muestre su gloria y que Él abra las puertas de los cielos para derramar en nosotros su bendición. Amén. Nos reunimos hoy en tu nombre, Señor, clamamos a ti. Queremos despertar tu gloria y majestad, que arda el fuego en mí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Mi alma anhela estar en tu presencia y paz, hoy llena nuestro ser. Desciende este lugar, tu gloria contemplar, tu rostro quiero ver. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración.
Gracias, Señor, porque cuando hemos tocado fondo, Padre, sabemos que solo hay una dirección a donde vamos a ir. Solamente podemos ir hacia arriba. Así que te miramos a ti, decidimos mirarte a ti. Oh Santo Espíritu de Dios, ven y llénanos, llena nuestro corazón, llena nuestra alma, llena nuestra vida, Padre. Calma nuestra ansiedad. Desaparece la desesperación. Y reina tú, dirige tú, consuélanos tú. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón con tu gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Quiero ser un pacto de amor y de lealtad contigo, Dios. Pongo en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón.
Todo mi pasado borrado fue cuando su mano tomó y sanó mi corazón. La muerte venció, vida eterna me dio. Cuando su amor alcanzó mi dolor, Jesús, su amor, eres mi Rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Hermoso, hermoso amor, eres mi Rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Brazos abiertos me diste perdón cuando tu gran amor tomó mi lugar en la cruz. La muerte venció, vida eterna me dio. Cuando su amor alcanzó mi dolor, hermoso amor, eres mi Rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Hermoso amor, eres mi Rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Hermoso amor. Hermoso eres. Gracias, Señor. Gracias. Y recuerden,
hacia arriba. Amén. Dios les bendiga. Sí, Dios les bendiga. ¡Dios te bendiga! Bye bye. Bienvenidos, mamá. Saludos, mis queridos hermanos. Qué bueno saludarles en esta mañana. Y te damos gracias al Señor por la oportunidad de utilizar los medios electrónicos para mantenernos en contacto. Eso ha permitido que podamos todos los domingos en la mañana tener esta reunión semanal a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la noche, nuestro culto de oración y adoración, y los sábados por la plataforma de Zoom, nuestra escuela bíblica. Igualmente la semana de grupos pequeños, te invito a que te unas a alguno de ellos y para más información puedes acceder a nuestra página de internet y saber los horarios de reunión. También hemos podido ser una iglesia que continúa abierta en el servicio y activa en su misión. Por eso hemos continuado llamadas telefónicas que ha hecho el cuerpo de ancianos, líderes de nuestra iglesia y el pastor para conocer cómo estamos y las necesidades que hemos tenido que tal vez no conocemos y hacer como iglesia la provisión necesaria para cada uno de ellos o de nosotros. Por esto es que hemos podido lograr hacer unas compras que hemos distribuido a personas de nuestra iglesia y de la comunidad. Igualmente hemos podido confeccionar lo que se llaman los Hope Kits, que le llamamos, que contienen mascarillas, guantes, hand sanitizers que son tan necesarios en este tiempo. Damos gracias por el apoyo financiero que las personas han continuado haciendo y que han podido lograr o permitir que apoyemos a nuestros misioneros no solamente en Puerto Rico, sino también fuera de la isla, como en España, mediante ofrendas especiales que hemos podido realizar y sabiendo que han sido afectados duramente en este país por esta pandemia. Y si quieres ofrendar, hay muchas formas fáciles de hacerlo por medios electrónicos. Existe la plataforma de Church Center, que si no te has registrado puedes hacerlo y hacer tu aportación, y la que conocemos más comúnmente como ATH Móvil. Vas a la sección de negocios donde dice ICDS Metro, pones tu cantidad que quisieras ofrendar y de esta manera apoyas la misión de la iglesia. Y muchos nos preguntamos cuándo volveremos al templo. No sabemos la respuesta, pero queremos decirle que nuestra iglesia está activa en desarrollar un protocolo que sea de seguridad y siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias para hacerlo de forma responsable y seguro en este tiempo y cuando se dé. Quiero agradecer el apoyo de tantos hermanos que desprendidamente, a través de su tiempo y con mucho amor, han seguido siendo iglesia. Y aunque estamos separados físicamente, el amor del Señor nos ha mantenido unidos y cercanos y en contacto. Así que continuemos nuestra misión, continuemos nuestro entusiasmo en servir y le damos un abrazo fraternal, muy cariñoso y muy fuerte, con el deseo de vernos pronto. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, Iglesia Metropolitana. Qué bueno que podemos vernos a través de estas plataformas que en medio de estas circunstancias pues naturalmente ha sido el mejor método de nosotros poder comunicarnos. Como sabemos, las últimas semanas o tal vez los últimos meses han sido bastante distintos a lo que hemos estado acostumbrados. Lo que ha pasado con el COVID-19 alrededor del mundo nos ha paralizado y nos ha transformado en cómo operamos y cómo podemos servir. Pero eso no ha detenido lo que nosotros sabemos que es la iglesia, que aunque los templos han estado cerrados, nuestra iglesia, como la iglesia del Señor, siempre ha estado abierta y activa en el servicio a los hermanos y la comunidad. Por eso queremos animarte a que continúes conectado a diferentes plataformas que tenemos a través de las transmisiones, de los servicios, de las actividades de grupos pequeños que tenemos, porque lo hacemos porque entendemos que en este momento es la mejor herramienta que tenemos para servir. En los últimos días, el gobierno de Puerto Rico ha emitido una nueva orden ejecutiva donde ha facilitado o donde ha dado espacio para una reapertura de los templos. En nuestra iglesia hemos diseñado un grupo de trabajo especializado que ha estado orientándose en cómo hacer esto de la mejor manera. Y mientras eso ocurre, entendemos que no es el momento para reabrir nuestro templo. Sabemos que hay una cantidad de contagios únicos que todavía sigue en un nivel que todavía no ha descendido como quisiéramos que ocurriera en este momento. De todas maneras, nos mantendremos sirviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Participa de las diversas actividades y por eso
como congregación continuamos con nuestro lema de servir a nuestra comunidad. Desde esta semana estaremos dando cientos de compras para residentes de nuestra área de reparto metropolitano, para Casa Metropolitana y para hacer un centro de distribución con otras iglesias de nuestro sector para continuar sirviendo como nosotros entendemos que es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor está con nosotros. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y en el momento que sea propicio, adoraremos juntos y continuaremos sirviendo a la comunidad como el Señor nos ha llamado. Dios te bendiga. Saludamos en esta ocasión a los niños, adolescentes y jóvenes. Qué bueno es que nos podamos conectar en este espacio. Y queremos felicitarles a todos los que terminaron su semestre, a aquellos que se graduaron y también a todos esos padres y familiares que han estado mano a mano, día a día, para que este semestre pudiera ser completado. También saludamos y felicitamos a todos esos maestros que en este día nos están viendo y les felicitamos porque ha sido un largo camino que hemos podido concluir con la ayuda de Dios. Bueno, en este verano tenemos grandes expectativas y sabemos que el Señor nos va a llevar de su mano para todo lo que tiene planificado para entonces. Lisandra, pero no era el momento que te tocaba salir. Hoy este no es el momento para que tú salgas. Era yo sola. Es que tengo un anuncio muy importante que dar. Ah, es que yo iba a dar el anuncio ahora. Pero bueno, ya que Lisandra quiere adelantarse, Lisandra, ¿qué tal si tú nos das el anuncio especial que queremos darle para que se paren en sus agendas a todos esos padres de niños y niñas? ¡Mua! Ok. ¡Mua! Es que tengo que dar un anuncio especial. Estoy feliz porque en la primera semana de julio tendremos campamento virtual. Un campamento de niños virtual. ¿Y cómo tú describirías un campamento de niños virtual? Va a estar brutal. Muy bien. Lo que les invitamos es a que se conecten a nuestra página web www.icdcmetro.com o nos llamen al teléfono de la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que separe este espacio y te podamos más adelante dar todos los detalles que tendremos. Será un campamento virtual a distancia, pero será muy divertido y entretenido. Dios te bendiga mucho y recuerda que estamos transmitiendo contenido para nuestros niños cada semana, así que conéctate con cada uno de nuestros videos que serán de mucha bendición para cada uno de ustedes. Cuando todo se oscurece, cuando ya nada es lo que parece, dime quién eres tú, dime quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo corro con Dios, yo no corro con suerte. Siempre está conmigo, norte y sur, este y oeste, pasado, presente, futuro hasta la muerte. Nada está acabado mientras tú respiras. Y si tú respiras y tienes vida, pues busca una salida. No importa cuán grande el problema sea, lo único que Él te pide es que creas y que hagas lo posible. Él hace lo imposible. Nunca prometió que la vida sería insufrible. Prometió que iba a estar a tu diestra y día a día con hechos te lo demuestra. Paso a paso, poco a poco, el que me cuida no descansa y yo tampoco. Tengo el antídoto, el único antibiótico para este mundo que se encuentra en estado caótico. Más oscurece, más brilla la esperanza. El mundo se detuvo, pero tu palabra avanza y alcanza mi puerta en el momento preciso. Justo cuando estoy a punto de tocar piso, estuvo conmigo inclusive cuando lo ignoraba. Desde antes que naciera me amaba y me diseñaba para que fuese un portador de su mensaje y de su amor que echa fuera todo temor. Organiza tus prioridades, entrégale al Señor todas tus habilidades. Demostrémosle al mundo nuestro modo. Cuando todo parece perdido, es que lo encontramos todo. Cuando se oscurece, cuando ya nada es lo que parece, dime quién eres tú, dime quién eres.
tú eres un hijo de Dios. Cuando la ansiedad de ti se apodere y la incertidumbre se acelere, dime quién eres tú, dime quién eres. Tú eres un hijo de Dios, un hijo de Dios. Saludos, Dios te bendiga, qué bueno que podemos encontrarnos una vez más y hoy cerramos la serie que comenzamos hace unas semanas que le titulamos Respiro y ha sido un tiempo bien extraordinario donde nos hemos encontrado con la Escritura, con diversos escenarios donde podemos tratar de identificar cómo nuestra ansiedad se exacerba en los tiempos que estamos viviendo, que evidentemente son tiempos únicos y muy particulares. Y lo hicimos desde la realidad de nosotros pensar específicamente qué la ansiedad dice de nosotros, pero sobre todo qué Dios dice acerca de nuestra ansiedad. Hablamos del tema de la familia y cómo de alguna manera u otra a veces en los escenarios del hogar es importante verificar cómo pudieran ser algunos detonantes en nuestro sistema emocional o en algún escenario de tensión. Lo hablamos desde la perspectiva también de cómo es importante tener que recurrir a buscar ayuda, a hablar, a ventilar lo que nos está ocurriendo y no quedarnos en silencio para que haya ese espacio de poder conversar y trabajar. Y sobre todo hablamos también desde cómo nosotros en algunas ocasiones nos podemos sentir agotados y fatigados y de todas formas también hay la necesidad y sobre todo la convocatoria de Dios para desde esa realidad, desde esas circunstancias, poder servirles a otros. Y yo quiero hoy cerrar específicamente con los elementos básicos y posiblemente más conocidos cuando hablamos acerca de lo que es el respiro y de lo que tiene que ver con la oxigenación de lo que nosotros estamos haciendo. Yo no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de viajar en algún avión y era algo que hacíamos posiblemente con más frecuencia antes de comenzar este tiempo de pandemia, pero yo puedo recordar todavía la primera vez, yo tenía tal vez 7 años que viajé con mi familia y ese momento de sentarnos en el avión que nos ubican con las cosas que tenemos que hacer y sobre todo pasa algún azafata o alguna persona que es parte del equipo de vuelo y nos pide a todos que prestemos atención. Recuerdo que esa primera vez yo estuve bien atento, bien pendiente a lo que decían esas instrucciones porque precisamente están ante la eventualidad que pudiera haber algún percance de cómo pudiésemos reaccionar. Y entre las cosas que dicen ellos específicamente es que si de alguna forma hay alguna pérdida inmediata o drástica de altura y que hay un cambio de presión, en algún momento van a salir unas máscaras de oxígeno para que pudiésemos poder subsistir ante todo eso. Yo afortunadamente no he pasado por esa experiencia donde las máscaras de oxígeno caigan del avión para que podamos tener que tener algún tipo de oxigenación. Y me imagino que los que han pasado por eso, si han tenido ese tipo de experiencia, debe ser una experiencia bastante difícil y bastante traumática. Pero algo bien interesante que he ido viendo desde todo ese tiempo que dicen estas personas, los que trabajan con la aerolínea, de qué podemos hacer es que muy interesantemente dicen que antes de nosotros darle asistencia a otra persona, es decir, a un niño o posiblemente a una persona que tenga algún problema con ajustarse a la máscara de oxígeno, que puede ser también posiblemente a un anciano, que antes de recurrir a darle asistencia a otros, que primero nos pongamos nuestra propia máscara de oxígeno. Eso es muy sencillo. Si nosotros no podemos respirar, si nosotros no podemos tener oxigenación en nosotros mismos, es imposible que podamos darle oxigenación a otras personas. Y es tan sencillo como cuando nosotros vemos a alguna persona que está dando respiración cardiopulmonar o lo que conocemos como CPR. Si la persona que está teniendo algún tipo de dificultad respiratoria pues no recibe oxigenación de una persona que está respirando, pues naturalmente no puede traerle oxigenación a su cerebro y por ende que su cuerpo pueda continuar subsistiendo. En esta situación que hemos estado reflexionando durante todo este tiempo, es altamente probable que hayamos tenido algún tipo de dificultad en poder respirar con calma.
la ansiedad se apodera de nosotros, y entre esas cosas que ocurre es que a veces sentimos que nos falta el aire, que no podemos respirar con tranquilidad, que no podemos tener un desenvolvimiento adecuado con las tensiones que nosotros estamos desarrollando. Y yo quiero que hoy pensemos precisamente de dónde viene nuestra fuente de oxigenación. En la parte de atrás de nuestra casa puedes notar que en el día de hoy he decidido ubicar varios cuadros que han sido parte de nuestra historia de familia, y cada uno de ellos precisamente son pinturas o son ilustraciones de árboles, y cada uno de ellos representa momentos muy particulares que hemos decidido, como parte de algún tipo de actividad terapéutica o de nosotros poder desarrollar nuestras ideas, pintarlos, asistido con otros, o que han sido pinturas que otros nos han regalado a base de algunas experiencias que pasaron, que fueron muy particulares en lo que estuvieron enfrentando. Y son árboles, y precisamente los árboles son nuestra fuente de oxígeno cuando estamos transitando en las calles nuestras, en los campos nuestros. Son los árboles los que nos dan a nosotros algún tipo de fuente de oxígeno. Yo creo que lo miremos de esa perspectiva, porque no hay nada mejor que nosotros en un tiempo tan sofocante, exhausto como el que también tenemos por el verano que se está acercando, que podamos alcanzar una buena sombra, donde podamos cobijarnos bajo esa sombra y donde también podamos respirar en ese tiempo. Al pensar en la respiración, yo quiero que pensemos precisamente en estos árboles. Y yo pienso, cuando veo la escritura, precisamente acerca de los árboles, una de las cosas que viene a mi mente es específicamente el relato de la creación. Desde el inicio de la escritura nosotros podemos ver que la naturaleza, la creación, fue desarrollada por Dios para el ser humano, para que pudiese recrearse y disfrutarla en medio nuestro. Y al principio de la escritura nos dice la versión Reina Valera que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y evidentemente Dios da palabra, y esa palabra que Dios expresa crea orden y le da dirección ante todo lo que está ocurriendo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y cuando hablamos del concepto de la inspiración, tiene que ver específicamente con el aliento de Dios. Pudiésemos decir que la escritura, que el consejo de Dios, que la palabra de Dios tiene el aliento de Dios, el soplo de Dios. Y en el principio de la escritura nosotros podemos ver que la palabra de Dios, el aliento de Dios, crea orden en medio del desorden que había en ese tiempo. Lo que ha pasado entre nosotros, lo que hemos vivido en este tiempo, es un caos total. Las cosas cierran, se restringe el acceso, hay toques de queda, hay que limitar algunas actividades que usualmente teníamos, y aunque en este momento estamos ya ante algunas flexibilizaciones que ha hecho el gobierno para poder reanudar algún tipo de actividad, de todas maneras seguimos encontrándonos con espacios restringidos donde la situación es un tanto caótica. El texto nos dice a nosotros que la palabra de Dios de alguna forma es el aliento de Dios que al expresarse puede crear orden y, ¿por qué no?, puede crear también belleza. Esa palabra es la que permite que nosotros podamos ver con certeza lo que Dios está haciendo. En el relato de la creación nosotros sabemos que al Dios decir su palabra, Dios crea. En el capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 7, dice algo bien interesante. Dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mira qué interesante. El hombre sale del polvo, sale de la tierra. De hecho, la palabra en hebreo para tierra es la palabra Adama, que es lo que por lo general nosotros vemos que el contexto del nombre de Adán. Adama, si por ejemplo en inglés usted puede leer Adam, ¿verdad?, con M. Adama es la raíz de Adán, es decir, desde la tierra hay la posibilidad de crear vida. Pero si no es porque no tiene el soplo,
el aliento, el respiro de Dios que se le da al ser humano, no puede haber vida. Y a mí me parece que esto es algo bien importante porque de alguna forma recrea o intenta ubicarnos en cuál es nuestro contexto y qué es lo que Dios nos invita y quiere hacer con nosotros, aun cuando pensamos que no hay posibilidades en lo que nosotros estamos teniendo. Es probable que nos sintamos como la tierra. Es más, hay veces que nosotros decimos que cuando pasamos una vergüenza, o cuando alguien no nos estima, o cuando alguien no tiene tanto cariño hacia nosotros, que nos sentimos como tierra, como algo que no tiene ningún tipo de valor. Nos sentimos como algo que de alguna manera no puede ser visto con agrado, con afecto, con cariño, con respeto, con un sentido de dignidad. Pero el mismo texto nos dice a nosotros que de la tierra Dios sopla aliento de vida, crea al ser humano y se convierte en un ser viviente. Esto para mí es muy interesante. Y me parece bien interesante que nosotros podamos ver esto porque Pablo inclusive dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros mismos. Es decir, sin el aliento de Dios, sin el aire de Dios, sin que nosotros podamos tener ese aliento, somos barro, somos vasijas totalmente frágiles, que lo único que pudiésemos ser son recipientes, pero que no actúan por su propia iniciativa. Y todas las cosas que como iglesia hemos podido hacer, que hemos atravesado en este tiempo, que hemos podido ejecutar, las transmisiones que hemos hecho, los encuentros a través de las plataformas de Zoom, las actividades que hemos hecho de llamadas, de contacto, de compras, cualquier tipo de cosa que hemos hecho, tenemos que entender y tenemos que tener la honestidad y la humildad de saber que lo que se ha hecho es por la excelencia del poder de Dios y no de nosotros mismos. Somos barro, somos tierra. Dios sopla su aliento de vida sobre nosotros. Ahora quiero hablarte de una historia que la Escritura nos puede ayudar a encontrar esto en un contexto tal vez más útil y más comprensible en las circunstancias que podemos estar atravesando. El libro de Éxodo nos presenta el relato de un ser humano que es muy conocido para las comunidades hebreas. Me refiero a Moisés. En Éxodo capítulo 3 nosotros nos encontramos con Moisés, que si conocemos su pasado sabemos que huyó a Madián porque había cometido un crimen. Pudiésemos decir que él se sentía como tierra y había huido a Madián, ahí hizo su vida, se había convertido en un pastor de ovejas después de haber estado viviendo en el palacio de Egipto. Se casa con Séfora, tiene hijos y estando pastoreando, nos dice el texto bíblico que un día él se encuentra con un árbol, con una zarza ardiente que estaba en llamas pero no se consumía. Y a mí me parece que hay algo bien interesante en ese lugar porque cuando Moisés se percata que hay una zarza, que hay un árbol que está ardiente, que no se consume, él escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés, lo llama por su propio nombre. Ese árbol convoca a Moisés y le dice algo a Moisés interesante. Le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es tierra santa. Para mí lo interesante de todo esto es que era un lugar que ya Moisés había transitado. No era un lugar que era ajeno para él. Pero ahora el Dios de la palabra, en la forma de aquel arbusto encendido en llamas que no se consumía, estaba llamando a Moisés. Yo creo que algo que nosotros tenemos que destacar en este tiempo, y que lo hablamos la semana pasada, es que Dios nos está llamando y nos está convocando aún en medio de esta situación que podamos sentirnos totalmente atemorizados o preocupados. Lo curioso es que en el diálogo que tiene Moisés con el Señor en ese arbusto, con esa zarza ardiente, Moisés hace algunas recriminaciones a Dios. El versículo 13 de ese capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés hace un planteamiento interesante. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma. Dice: pero Moisés volvió a protestar. Si yo voy a los israelitas y les digo: el Dios de nuestros antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán:
¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué yo le voy a responder? Mira qué interesante lo que pasa en el texto. Dios le contestó a Moisés. Le dirás, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Si tú tienes tu Biblia y has leído esta porción anteriormente, te has percatado que usualmente los textos escriben esto, el yo soy, siempre en letras mayúsculas. Y es una forma de poder integrar o de expresar el nombre de Dios que desde la costumbre hebrea se escribía en consonantes sin ninguna vocal, que era la YHWY. Y lo decían porque precisamente entendían que el nombre era tan y tan sagrado que no podía expresarse. Pero lo curioso es que desde el hebreo eso era cha, fa, ha, cha, ha, fa, ha. Literalmente era expresiones de respiración. Algunos rabinos han argumentado que la expresión del nombre de Dios era literalmente aliento. Le vas a decir que el soplo de vida me ha enviado. Esto a mí me parece interesante. Cuando un niño nace, la costumbre que muchas veces nosotros tenemos y pensamos es que tiene que dar algún grito. Algunas personas de la costumbre dicen que le daban una nalgada para que ese niño pudiese llorar y de esa forma expirar. Lo primero que hace un niño al nacer es respirar. Desde el contexto hebreo, en la actividad teológica, lo que hace un niño es dar el nombre de Dios. Respira, expira, aliento de vida para enfrentar las circunstancias del presente. Y a mí me parece esto extraordinario. Cuando pasamos por tiempos de ansiedad, cuando pasamos por procesos complejos de nuestra vida, pensamos que nos falta la respiración. La recomendación que usualmente nos dicen los que conocen del tema del manejo de la conducta humana es que respiremos con calma, que inhalemos y exhalemos, que tengamos aliento de Dios y expulsemos vida. De hecho, el salmista dice en el Salmo 150, cuando habla acerca de la alabanza, dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Pudiésemos decir que la actividad natural de nosotros respirar, de inhalar es, recibimos a Dios, exhalamos alabanza. Dios es bueno. Inhalamos la presencia de Dios, su palabra a nosotros, y exhalamos expresión de gratitud. Tú eres bueno. Gracias, Dios, por lo que nos has dado. Ay, para eso esto es extraordinario que nosotros veamos esto en la Escritura. Porque no únicamente nosotros cuando pensamos en el hebreo, cuando hablamos de lo que es el aliento, que de hecho la palabra que se utiliza para aliento en el hebreo es ruá. Es la misma palabra que los mismos hebreos le daban a espíritu. Y no es lo que pasa cuando nosotros inhalamos el Espíritu Santo, por decirlo de esa forma, que el Espíritu entra a nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Al exhalar, tenemos que sacar de nosotros todas aquellas cosas que no nos hacen bien. De hecho, nosotros inhalamos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Recibimos aliento de Dios y el Espíritu empieza a sacar de nosotros todas aquellas cosas que no están bien. Cuando nosotros hablamos de respiro, hemos hablado varias veces que en primer lugar tengamos la pregunta de la conciencia de ¿qué está haciendo Dios en nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que está trabajando en nosotros? No estamos tan interesados a veces en saber cuánto conocemos de la Escritura, de la Biblia, cuántos versículos nos sabemos de memoria, cómo nosotros conocemos posiblemente todas las teorías de conspiración de lo que puede estar atravesando. No, ¿qué Dios está haciendo contigo? ¿Qué Dios está haciendo con nosotros? Y después hemos hablado
¿Qué esto nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice nuestra ansiedad de nosotros mismos? ¿Cuáles son las cosas que tal vez tengamos que empezar a exhalar para que lo que salga verdaderamente sea una expresión de alabanza? Que todo lo que respire alabe al Señor. A mí me parece esto interesante porque yo quiero que nosotros hablamos de cómo la palabra de Dios está penetrando en nuestro corazón en este tiempo y cómo puede permitir que podamos ser árboles donde otros y otras puedan encontrar fruto. El Salmo 1 nos dice a nosotros que aquella persona que encuentras en la palabra de Dios, en la ley su delicia, y en ella medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, en aquello que entra a nosotros, en aquello que crea, en aquello que hace orden, en aquello que reestructura los escenarios de nuestra vida y que transforma el que podamos pensar que somos tierra, que no tenemos valor, que somos putrefacción, que somos composta, que al pensar en esa palabra de Dios, de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Te pregunto, ¿cómo está tu reflexión de la Escritura y de la palabra? ¿Eres un árbol que está creciendo en este tiempo? ¿Estás dando fruto en este tiempo? A fin de cuentas, eres tierra, eres polvo. Necesitamos el aliento de Dios para dar fruto. En estos tiempos tan convulsos que vive Puerto Rico, en estos tiempos tan difíciles que vive nuestra tierra, hace falta que nosotros comprendamos y podamos enfocar nuestra mirada en ser una iglesia que viva en el fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, precisamente permitimos que el aliento de Dios. Los griegos, al igual que los hebreos, utilizaban la misma expresión para aliento que para espíritu. Por eso se le llamaba la actividad neumatológica, como nuestros pulmones. La actividad que entra en nuestros pulmones de aire. También lo utilizaba como una actividad similar al espíritu. A nosotros permitir que el aliento de Dios, que el respiro de Dios, que la palabra de Dios tome espacio en esta tierra, en este barro, en este sentido que es tan difícil y tan complejo, puede surgir frutos. En nuestra familia, como le dije al principio, tenemos estos cuadros atrás. Aquel cuadro un poco más grande que tenemos es un cuadro que recuerdo que le regalaron a Raquel cuando salió del liderato de la juventud de la iglesia que ella pertenecía. Era prácticamente una posición de liderato pastoral con los jóvenes de la iglesia Casa de Refugio. Los jóvenes le entregaron ese árbol, ese cuadro en forma de árbol, con semillitas en la tierra, diciendo, esto es lo que ha sembrado y lo que está creciendo. Cuando nosotros podemos sembrar palabra de Dios en nuestro corazón y en otros, germina para florecer y para dar fruto. Luego de los temblores al inicio de este año y esos primeros días que las clases estuvieron detenidas aquí en el sistema escolar antes de esta pandemia, recuerdo que una de las cosas que Raquel invitó a Rachel a hacer fue pintar un cuadro y ella decidió hacer un árbol. Y en la conversación con ese árbol surgió la expresión de decir, en Dios está mi esperanza. En Dios está nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza hace que lo que pudiera parecer tierra y que probablemente sin ningún tipo de posibilidad, con el proceso de fotosíntesis, con la luz de la palabra de Dios, con el aliento de la palabra de Dios, con la actividad hidratada del Espíritu, puede crecer un árbol en ese tiempo. Luego de eso recuerdo que con
con algunos de los jóvenes de la iglesia, invitamos a uno de nuestros artistas en la iglesia, Javier Hidalgo. Llegó y esta vez utilizó un canvas color negro. Y a mí se me ocurre pensar que es como la oscuridad, la tensión, los escenarios que parecieran ser inciertos, sin claridad de lo que puede pasar. Pero ahí Javier invitó, y así como lo ha hecho con tantos ancianos en diferentes proyectos como parte del arte que él tiene, invitó a nuestros jóvenes en la iglesia a dibujar un árbol en medio de la oscuridad. Yo creo que así como aquel momento de convocatoria de Dios a Moisés, en esa zarza ardiente, hoy nosotros podemos ser plantío del Señor para gloria suya. Este país, Puerto Rico, necesita una iglesia que pueda dar fruto en este tiempo, que otros puedan comer y ver lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando hablamos de respiro, hablamos de que nosotros permitamos que la palabra de Dios se impregne en nuestra vida. Y que esa palabra, ese espíritu que entra, los escenarios que tal vez va descubriendo o va identificando que son necesarios sacarlos, que esa oxigenación saque, exhale aquello que no es adecuado en este tiempo, para que se transforme en oxigenación y todo lo que respire se transforme en una expresión de alabanza. Yo quiero invitarte a que en este tiempo respires fe, respires esperanza, respires palabra de Dios. Y como aquel momento que los discípulos, luego de la resurrección de Jesús, se encerraron en el aposento alto, encerraditos así como ahora en la cuarentena, y pensando que tal vez no sabían cómo articular ese tiempo, el Espíritu vino como un viento recio y llenó ese cuarto de su presencia para que pudiesen hablar en otras lenguas, en una manera que otros puedan entender las maravillas de Dios. En este tiempo de pandemia hace falta que ahí encerrados busquemos el rostro de Dios, busquemos su dirección y seamos impregnados del aire del Espíritu de Dios para que hablemos sus maravillas. Respira, busca al Señor. Dios quiere usarte para dar fruto y bendecir a otros. Vamos a orar. Dios, gracias por tu presencia y gracias porque nos has bendecido con una iglesia extraordinaria y nos has bendecido con tener un tiempo especial con las alabanzas, con Rubén y Cindy que nos han acompañado, con esta extraordinaria expresión de alabanza de Miguel. Gracias porque nos has bendecido con el talento de nuestra congregación. Pero sobre todo, gracias Dios por tu palabra que nos retorna atrás vacía. Ayúdanos a movilizarnos con esa fuerza del Espíritu, dirigidos por ti, Señor, para entender que estas cosas, como dice el libro de Zacarías, no es con espada ni con ejército, no es con nuestra fuerza ni nuestras capacidades, porque somos barro, la excelencia es tuya, sino es con tu Espíritu. Y te pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo a ser instrumentos de bendición, de orientación y de bendición a todos en este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos honor y gloria. Amén. Gracias por sintonizarnos en la mañana de hoy. Esperamos que haya sido de mucha edificación y esperamos servirte. Que Dios te bendiga mucho.